Buenas tardes, bienvenidos al webinar sobre adicción a Internet que os ofrecemos hoy a través del programa Para, Piensa y Conéctate de Cibervoluntarios. Mi nombre es Belén Boronat, os voy a guiar un poquito sobre qué son las adicciones o cómo funciona la adicción a Internet y al final de esta pequeña introducción, de esta presentación, os invito a hacerme preguntas facilitas sobre el tema y si se puede generar pues, un poquito de debate, mejor que mejor. La Fundación Cibervoluntarios, para los que no hayáis estado nunca en ninguno de estos webinars, es una entidad sin ánimo de lucro que lo que pretende es facilitar el acceso a la tecnología a los grupos sociales en riesgo de exclusión, a los que son víctimas de la brecha tecnológica. Y también, y más concretamente, este programa de Para, Piensa y Conéctate está relacionado con la seguridad en Internet, como veremos a continuación. Por eso, en esta ocasión, vamos a ver este tema, que es el de la adicción a Internet, que es uno, digamos, de los, entre comillas, peligros que podemos encontrarnos en el uso insensato de las tecnologías. Y durante esta charla lo que vamos a ver es qué es lo que se conoce como adicción a Internet, si realmente existe como tal, cuáles son las preguntas o los síntomas que debemos reconocer, las preguntas que debemos hacernos para asegurarnos de que estamos ante una situación problemática, cómo esto va a afectar a nuestra vida y cómo podemos superarla. Desde luego, estos son unas pinceladas y son simplemente unas ideas para afrontar este problema, pero siempre, y os lo quiero decir desde el primer minuto, si detectáis cualquier comportamiento poco sano respecto de redes sociales, de Internet, etcétera, hay que consultar siempre con un especialista. Hay especialistas en adicciones a pantallas, hay personas del mundo de la psicología y de la pedagogía que os van a poder ayudar para orientaros mejor en este aspecto. Si por lo que fuera me escucharéis mal, por favor, no dudéis en comentármelo a través del chat. Como os decía, el programa Para, Piensa y Conéctate está relacionado con toda la parte de seguridad en Internet, para prevenir sobre todo la parte de maltrato a menores, el abuso en las redes sociales y para sensibilizar sobre la importancia de tener un comportamiento sensato y seguro en el uso de en nuestra relación diaria con la tecnología. Vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es el de la adicción a Internet. ¿Existe realmente una patología, una enfermedad que se pueda llamar adicción a Internet? Bien, hay dos líneas de pensamiento al respecto. Hay algunos expertos en psicología y psiquiatría que aseguran que no existe una patología como tal, sino que se trata del uso, digamos, poco controlado o dentro del desconocimiento de unas tecnologías que son nuevas y que la gente, digamos, se está acostumbrando a cómo utilizarlas de forma racional. Poner un ejemplo, igual un poquito exagerado, pero que hace unos años, es decir, ¿qué pasaría si un día usted saliera de su casa sin zapatos? Lo más natural es que volviera a su casa a ponerse los zapatos. Los zapatos son tecnología y hacemos un uso de ellos y lo necesitamos en muchos momentos de nuestras vidas, prácticamente en todos, salvo los que, por ejemplo, se descalzan en casa. Pues esto lo comparan un poco con el uso de la tecnología. Es decir, los móviles, los ordenadores son elementos que ya forman parte de nuestro día a día y utilizarlos de forma constante forma parte de nuestro día a día. No deberíamos escandalizarnos si un día nos damos cuenta que nos hemos dejado el móvil y volvemos a por él. Eso no implica que haya una patología. Sí que es verdad que, como toda tecnología, hay que hacer un proceso de acostumbrarse a usarla y hay quien la usa mal. Entonces, este grupo de expertos lo que dicen es, esto es digamos, una transformación, una evolución del ser humano respecto a las tecnologías y, por tanto, llegará un momento en que esto se tranquilizará, la gente las usará en su justa medida y, bueno, habrá habido una serie de procesos previos que hayan conducido a esta regularización del uso. Otros, sin embargo, y de hecho hay grandes escuelas de psicología y de grandes organizaciones de psiquiatría y psicología que ya lo consideran una dolencia, una patología equiparable a la adicción al alcohol, a las drogas o a otros elementos adictivos.
¿Qué tipos de adicciones nos encontramos? Perdón, que nos hemos saltado. Ahora, disculpad, que nos hemos saltado una diapositiva. Esté clasificado como patología o no esté clasificado como patología, hay una serie de comportamientos que cuando empiezan a darse en el sujeto alertan de que estamos ante una situación de riesgo de, si no adicción, sí de un uso poco responsable de las tecnologías. Por ejemplo, cuando una persona, en favor de utilizar un ordenador, un videojuego, un móvil, etcétera, pierde interés en las relaciones familiares y sociales y su mundo se engloba exclusivamente en las relaciones que tiene a través de la pantalla. Cuando empezamos a no ir al trabajo, cuando vamos al trabajo pero haciendo lo que se llama el absentismo presencial, cuando no estamos por lo que tenemos que estar, no producimos, estamos conectados a internet a través de cualquier dispositivo también en el trabajo, cuando empezamos a mentir, cuando nos preguntan ¿y qué estabas haciendo? Y decimos cualquier cosa en lugar de decir que estábamos enganchados pues, a un videojuego o que estábamos chateando o que estábamos comprando cosas en eBay. Todo ese proceso de no reconocer o de avergonzarse de la actitud. En el caso de todas las adicciones no relacionadas con el cibersexo, el desinterés sexual por tu pareja. Obviamente, si tienes un interés por el cibersexo, sigues manteniendo el interés sexual, pero en este caso no es por una relación sexual sana y real, offline, sino por las online. Obviamente la falta de sueño y la alimentación poco adecuada suele ser de los primeros síntomas, porque lo primero que te requiere la adicción es estar muchas horas delante de la pantalla, entonces esto te obliga a tener esa falta de sueño y a no tener una alimentación adecuada, porque no te vas a sentar en la mesa a comer, sino que te vas a comer un sándwich o lo que sea y te vas a seguir estando conectado, o incluso a no comer. Y luego, muy importante, el que no exista en tu vida otra actividad que no sea la relacionada con internet. Que no salgas a hacer deporte a la calle, que no te vayas de cañas con los amigos, que no vayas a ver a la familia, que toda tu vida, que desde la primera de la mañana hasta la última hora de la noche, tu vida gire en torno de lo que pasa en internet. Que te preocupen más tus amigos online que tus amigos reales. O que tu familia, entre comillas, online, en el caso de un videojuego, pues que puedas tener pues, vástagos en tu imperio medieval, te interesen más que tu familia. ¿Qué tipos de adicciones a internet nos encontramos? Bueno, aunque en otras ocasiones también se os va a hablar en otros webinars al respecto de los videojuegos online, necesitamos hablar de ello porque es una de las principales, uno de los principales problemas o de las principales adicciones a internet. Estos videojuegos online, que son videojuegos que se juegan con gente de otros lugares del mundo y en los que se generan unos mundos en los que, bueno, uno recrea un personaje y que, digamos, tienen un nivel de absorción personal del jugador muy alto. Toda la parte de ludopatía, es decir, apuestas deportivas, apuestas de todo tipo, casinos online, póker online, bingo online. Y también dentro de esta zona, aunque está menos definido, todo lo que serían las compras compulsivas online. Desde la compra de objetos de segunda mano, con aplicaciones móviles, hasta estar despierto hasta una hora insana de la madrugada esperando el final de una subasta de eBay porque quieres comprar una cosa que en realidad no necesitas y que ya es una compulsión, es la recompensa de haber comprado eso que todo el mundo quiere comprar y te lo llevas tú. Y desde luego todo lo que viene siendo la pornografía online y los chats y el cibersexo online y la adicción a las redes sociales, que es, digamos, ya más orientada, a lo mejor, lo otro, aunque se puede hacer mucho con un dispositivo móvil, o casi ya prácticamente todo se puede hacer con un dispositivo móvil, en el caso de las redes sociales es el que más marcada está la presencia del dispositivo móvil. Empezamos con la adicción a los juegos online. Suele darse en personas con baja autoestima o que tienen un problema para relacionarse socialmente y encuentran en los juegos online una forma de recrear la vida que realmente les gustaría tener y que no tienen en la vida real. Personas muy tímidas, personas con dificultad para relacionarse con los demás, con grupos de amigos reducidos o con gente que se cambia de ciudades y entonces no tiene amigos y en lugar de buscarlos en la calle, los busca de esta forma mucho más cómoda,
que además tiene un plus. Cuando tú generas ese personaje, que va a ser el personaje que te va a representar en el juego, tú tienes la posibilidad de crearlo como tú quieres. Y lo creas fuerte, alto, vigoroso y guapísimo, por ejemplo, ¿no? Si tienes un problema de autoestima física o si tienes un problema de autoestima intelectual, a lo mejor vas a buscar un personaje que sea mucho más inteligente. Entonces te creas ahí tu mundo. Eso era mucho más evidente, más fácil de comprender, a lo mejor con plataformas como Second Life, en la cual la gente se creaba un personaje real que tenía una vida, que iba a trabajar, que gastaba dinero, que compraba, todo eso lo podía hacer dentro de ese mundo virtual que era Second Life. Pero eso también es, digamos, transportable a los mundos virtuales medievales en los cuales tú eres Thor, el guerrero, y tienes muchos puntos y una espada fantástica. Si alguno de los que estáis siguiendo este webinar es seguidor de Big Bang Theory, hay un capítulo precisamente en el que están peleándose por una espada y cada uno tiene un personaje y Sheldon Cooper, que es el personaje, digamos, con un problema relacional mayor, es el que tiene el personaje más poderoso, el más fuerte. Entonces, un poquito tirando de una cosa más cómica, como es una sitcom, pero es un poco el perfil de esa persona cuyas relaciones sociales son difíciles y que en el videojuego encuentra eso que desea. O incluso la persona que tiene un carácter violento, que sabe que socialmente no lo puede desarrollar, pero que en el videojuego va a poder, pues, desarrollarlo. Se habla de casos graves de gente que ha estado hasta 20 horas seguidas jugando. Y eso evidentemente implica lo que comentábamos antes, final de tus relaciones sociales, final de tu salud, básicamente, problemas gravísimos de alimentación, de sueño. Y cuando una persona está a falta de sueño y está a falta de buena nutrición, sea por redes sociales o sea por lo que sea, su comportamiento, su carácter, su humor cambia y se afecta a muchos procesos metabólicos. Obviamente se genera estrés, se generan pues, muchos problemas que conducen a una situación médica que se debería revisar. En 2014 se calculaba que en España había más o menos un 3% de personas adictas a los juegos o a los videojuegos online. Pero también queremos dar un mensaje de no asustarse. Si su hijo, su adolescente, su novio se va a jugar una tarde con sus colegas a un videojuego o se pasa 3 o 4 horas jugando en videojuego, no estamos hablando de adicción. Si, digamos que la huella, la clave para ver si es una adicción preocupante o no lo es saber si de ese juego, si de ese rato saca un entusiasmo saludable, si se desestresa, si se divierte, si, bueno, sale contento y no sale preocupado y cuando desconecta el mando ya no se acuerda de que era Ronaldinho, sino que está haciendo otra cosa, o si de ese juego lo que saca es mucha ocupación en su vida, resta muchas horas de otras actividades y genera una preocupación sobre lo que está pasando en ese juego, no sobre lo que está pasando en la vida real. ¿Cuándo nos debemos preocupar sobre una posible adicción a los juegos online? Bueno, pues cuando el número de horas de juego es muy elevado, cuando se saltan comidas, no se duerme, cuando deja de relacionarse con los amigos de la vida real, o cuando deja de tenerlos, o cuando dejan de llamarle, o cuando dejan de tocar al timbre para que vaya a jugar. Si tiene cambios de humor y si siente, o sea, si agrede, digamos, en las relaciones familiares, que se vincula al siguiente punto, que es que entra en conflicto con la familia y con los que le rodean. En el siguiente punto que vamos a tratar, este lo hemos hecho más rapidito porque, como os decimos, hay futuros webinars que os van a dar más información concretamente sobre videojuegos. El siguiente punto es la ludopatía online. La ludopatía online engloba, digamos, todo lo que es la oferta de juegos de azar relacionados con Internet, que se pueden jugar a través de Internet. Tenemos el póker online, tenemos los casinos online, tenemos el bingo online y loterías variadas online. Y, bueno, en el tema de apuestas deportivas, pues de todo tipo, desde el fútbol hasta el frontón, que ha sido siempre una apuesta pues, tradicional en el País Vasco, que también se puede hacer online. Incluso en los bares hay máquinas para apostar en frontón online y que eso pues, también genera una adicción. Como os decía antes, aunque no esté realmente vinculado con esto, pero lo voy a meter así un poquito empujadito ahí con calzador,
habría la parte de la adicción a las compras compulsivas. Gente que se descarga aplicaciones pues estilo Wallapop o Vivo o de compras de segunda mano y se pasa horas mirando productos y comprando o preguntando sobre productos de forma compulsiva. Gente que se mete en eBay y pues eso, está horas y horas luchando en una subasta por un producto. Al final todo esto lo que conduce es a la búsqueda de la recompensa, ¿vale? Lo que seduce no es tanto el tener el objeto en sí o el ganar el dinero o el tener el dinero en sí del casino o del póker, sino la recompensa de la competición y de ganar. Por este principio de competitividad, toda la parte de casino, póker online, bingo online, suele estar más relacionado con perfiles masculinos, ¿vale? Y la parte de compras suele estar más mezclada. En eBay hay tanto en eBay como en Wallapop como en el resto de plataformas de este tipo, también la de compra de ropa compulsiva, pero ahí entraríamos también en otro perfil patológico que es el de la compra compulsiva. Habría una mezcla más de personas, de posibles usuarios afectados a esta adicción. Si nos centramos específicamente en la ludopatía online, afecta principalmente, lo que os decía, a personas del sexo masculino y sobre todo y sorprendentemente a menores. ¿Por qué a menores? Porque los menores pueden usurpar fácilmente una identidad para darse de alta en una de estas páginas de apuestas y de juego online. No resulta muy complicado buscar un DNI falso y poner un número de cuenta, el suyo o el de quien sea, y suele resultar bastante sencillo. Es bastante fácil engañar a estas plataformas, con lo cual muchos adolescentes ven en eso, además, un símbolo como de masculinidad, ¿no? de crecimiento, de prueba. Soy un tío muy bueno, sé mucho de fútbol y estoy ahí, bueno, ganando un montón de dinero. De la misma manera que ganan un montón de dinero, también pierden un montón de dinero. ¿Cuál es el problema más importante con el tema de la ludopatía online? Es que en la ludopatía, digamos, común, el paso de ser un jugador a ser un adicto requiere un tiempo. Y se habla entre unos 8 años aproximadamente, entre que uno empieza a jugar así a lo tonto y acaba adicto al tema. En cambio, la ludopatía online eso es mucho más rápido. En apenas 2 años, una persona que empezó por la broma puede acabar siendo adicta. Y hay un riesgo muy grave porque la cantidad de dinero que se gasta es incluso mayor online. Digamos que el no ver el billete, el no ver la moneda, facilita que la gente tenga mucha menos conciencia de la cantidad real de dinero que está gastando o que se está jugando. Entonces, ahí sumamos un problema extra al de la adicción y al de los problemas relacionales, familiares, laborales, que es el meterse en deudas. ¿Qué atrae? Lo que os decía antes, atrae la recompensa, el ganar, la competición, el ser el mejor, el ganar dinero. Aunque ese dinero nunca lo vayas a disfrutar porque lo vas a reinvertir, porque bueno, ya que he ganado lo reinvierto, bueno, tengo una apuesta muy buena o soy muy bueno con esto del póker. Y sí, efectivamente hay gente que se ha dedicado a esto del póker y se ha ganado la vida con ello. Pero no todo el mundo va a ser así, no todo el mundo tiene un talento para esto y al contrario hay mucha gente que lo que hace es perder cantidades ingentes de dinero, endeudarse, endeudar a sus familias, endeudar a sus padres, etc. Un gancho importante para que esto funcione es el ver que algunos de los jugadores son personajes famosos de televisión o personajes, sobre todo deportistas, que son nuestros ídolos y que pensamos que a través del juego vamos a convertirnos o vamos a tener una rutina en nuestra vida igual que la que tiene ese futbolista o ese tenista, o etcétera, etcétera. Ha habido todo tipo de deportistas haciendo este tipo de anuncios e incluso hay equipos de fútbol que llevan pues, esa publicidad puesta en su camiseta. Efectos que tiene la ludopatía online. El principal, desde luego, las pérdidas económicas tremendas. Hay casos realmente de chavales de 15 y 16 años que llegan a perder hasta 600.000 euros. ¿Cuál es un dineral? Obviamente 600.000 euros de los que no disponen.
600.000 euros que luego tienen que afrontar sus padres a través de créditos y obviamente suelen ser personas, o en el caso de personas que no tienen una capacidad económica grande, acaban pidiendo créditos en plataformas de créditos rápidos con porcentajes de intereses bestiales que acaban convirtiendo a las familias en esclavas de esas compañías. La pérdida de las relaciones amorosas y familiares, el interés por el resto del mundo desaparece. En el momento que una persona se mete, por ejemplo, en el mundo de las apuestas futbolísticas, y os hablo de un caso conocido, esa persona, su día a día, se trataba de mirar constantemente resultados de fútbol de toda Europa, de la Liga Húngara, de competiciones absurdas, porque era el tener notificaciones en el móvil cada vez que alguien marcaba un gol y estar pendiente de sus apuestas. Y era una absoluta absorción, lo cual no le permitía ni irse de cañas, ni disfrutar de un partido de fútbol normal y corriente como un aficionado normal y corriente, ni desde luego relacionarse con su pareja, ni con su familia, ni con prácticamente nadie. Y además, todo eso justificado desde el, bueno, es que esto lo estoy haciendo porque me estoy sacando un sobresueldo, cuando en realidad los números decían todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando tú no tienes dinero y no quieres decirle a tu familia que no tienes dinero y que te has metido en un lío? Bueno, pues como ha pasado toda la vida con los prestamistas, la gente lo primero que hace antes de meterse en un préstamo es ir a robar a su propia familia y robar de los lugares más, pues eso, surrealistas. Y desde luego otro problema es la pérdida de empleo, porque de la misma manera que estas personas pasan todo el tiempo posible pues mirando esos resultados, también lo pasan en el trabajo y en ocasiones incluso pues se ponen en deudas con compañeros, en adelantos laborales, adelantos de nómina, historias que lo que conducen es a que esa persona al final acabe despedida. Por supuesto, incrementando los problemas económicos ya de la situación. Tercer tipo de adicción del que vamos a hablar, que es el de la pornografía online y el cibersexo. Obviamente, igual de la misma manera que hay gente adicta a los juegos, a los juegos de azar offline, también la hay gente adicta a la pornografía offline. ¿Qué, digamos, diferencia al pornógrafo, entre comillas, del adicto al cibersexo? Es básicamente la dedicación y el tiempo que está pendiente de esas cosas. Y sobre todo, la afectación directa que tiene sobre sus relaciones de pareja, en el caso de que las tenga. Y si no las tiene, digamos, cómo afecta a su salud sexual o a su sexualidad sana. La pornografía online y el cibersexo afecta por igual a hombres y a mujeres, eso es así. Suele notarse más, suele sentarse más en personas que han tenido patologías sexuales previas, adicción al sexo, problemas, bloqueos relacionados con la sexualidad, incluso, bueno, pues, cualquier pues, problema relacionado con una sexualidad sana o con una carencia de ella, puede ayudar a que sea mucho más fácil que se vuelva adicto al cibersexo o a la pornografía online. Generalmente no tiene por qué afectar al trabajo, porque las personas que lo sufren saben que es un tema prácticamente tabú, o al menos un tema que se tiene que llevar con gran discreción a nivel social, y por lo tanto hacen todos los esfuerzos para que socialmente eso no se conozca. De la misma manera que el jugador o el que apuesta online sí que se vanagloria de sus victorias, el que es un adicto al sexo, al cibersexo, a la pornografía, no suele contarlo por ahí, digamos. Se suele presentar también en individuos con problemas afectivos o que no son capaces de pedirle a su pareja lo que realmente desean, con lo cual lo buscan en la red, en personas desconocidas, pues, y pueden ser porque sean parafilias peculiares o simplemente por timidez, por falta de comunicación, etc. No buscan una relación, no buscan amor, no buscan una pareja, lo que buscan es sexo, puro y duro, y el momento de disfrute está mucho más en toda la planificación de la cita, en los mensajes que se envían, pues contándose cómo se van a vestir o dónde van a estar o lo que se van a hacer, que realmente en la realización del acto sexual, que en muchas ocasiones ni siquiera llega a ocurrir.
es todo ese juego previo el que provoca la excitación, y esa excitación es la recompensa que recibe la persona y que es la que le hace adicta a continuar en esa actitud. Esta adicción además se retroalimenta, igual que la de la ludopatía, pero en este caso mucho más, porque cada vez que uno abre el ordenador se encuentra con, o su dispositivo móvil, con cookies que, como ha hecho búsquedas previas en el entorno de la pornografía y el cibersexo, le va sacando anuncios y nuevos inputs que van atrayendo su atención y que le van dando ganas de, pues, probar otras páginas o buscar otras experiencias. Entonces cuesta mucho salir de ahí. La última adicción de la que vamos a hablar es la adicción a las redes sociales. Esta adicción, digamos que se refuerza muchísimo con la aparición de los dispositivos móviles y con la conexión fácil a Internet a través del dispositivo móvil. Antes de que existieran las redes sociales, habían otras plataformas que también generaban una cierta adicción, como por ejemplo los chats. Hubo una época, hace ya bastantes años, en la que en muchas universidades españolas muchos alumnos pasaban más horas chateando en las salas de informática que en clase. Era una novedad, era una forma divertida de relacionarse, más o menos eran chats, y estoy hablando del año 97, 98, eran chats que se hacían dentro de las propias universidades con otros alumnos, y aquello generaba una cierta adicción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenías que tener un ordenador de por medio. Entonces, pasa un poco lo mismo cuando llegan las redes sociales. Pues he pasado Messenger, y Mirks y otras plataformas de mensajes que tienen su duración en el tiempo, y una vez se acaba, digamos, la moda, entre comillas, pues pasa. Y además, a medida que van pasando estas plataformas, van llegando otras que te van ofreciendo mayor capacidad de comunicación. Entonces, uno va cambiando hacia esa plataforma. Llegan las redes sociales. Facebook principalmente es la primera gran red social que genera que la gente, digamos, que la gente en general, no solamente los usuarios o los early adopters, sino que la gente en general entre en el mundo de las redes sociales, y empieza a generar un interés, y ese interés, bueno, hay gente que puede sufrir, pues, un abuso de su uso a través del ordenador, pero evidentemente cuando llevamos eso en nuestro bolsillo, ese nivel de abuso se convierte en mucho mayor. ¿Cómo es el perfil de la persona que tiene una adicción a las redes sociales? Bueno, son individuos de todas las edades, pero es sensiblemente importante y se nota más en adolescentes. Y no solo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un fenómeno que es el de las Facebook Moms, que son las mamás de Facebook, que se les llama, y son mujeres, pues imaginaos un poco el perfil. Mujeres desesperadas, volvamos a hacer otro enlace con una serie, pero el perfil de esa casa en los suburbios, en las afueras de una gran ciudad, con ninguna actividad cultural lúdica cerca, hay que coger el coche para ir a por un paquete de leche, los niños por la mañana se van al colegio, se queda la mamá allí sola, haciendo las cosas de la casa porque no trabaja. ¿Qué hace? Bueno, pues resulta que Facebook se convierte en el compañero de esas mamás, hasta el extremo que se ha detectado en Estados Unidos muchos casos de madres que ni siquiera han ido a buscar a sus hijos al colegio, absortas como estaban en el uso de redes sociales, ¿vale? Principalmente Facebook. O, pues desde eso hasta incendios en una casa porque ponen las lentejas al fuego o los mac and cheese y se meten en Facebook, se olvidan de la vida real, del mundo real, y aquello se pone a arder y hay un incendio en la casa porque esa persona estaba absolutamente absorta en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido para mucha gente en la forma de mostrar una personalidad, un personaje que no es el real, que no es el que tienen en su vida real, pero que les gusta muchísimo más. Una persona más, con una vida más entretenida, más interesante. De hecho, y hay casos y se conocen de personas que no han
No han puesto fotos reales en redes sociales, sino que han puesto pues, fotos de viajes inventados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Además, hay un problema extra, que es el problema de que nuestros niños, desde muy pequeños, están comenzando a utilizar también las redes sociales y nuestros dispositivos móviles de una forma cotidiana. No significa eso que nuestros hijos vayan a ser en el futuro adictos a las redes sociales, pero sí que es verdad que desde pequeños tenemos que hacerles ser conscientes de que un teléfono es una herramienta que se utiliza para un objetivo, pero que su vida no debe girar en torno a ese objetivo o a esa herramienta. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto mamás que para que el niño se entretenga le dejan el móvil y que juegue con el móvil o que trastee ahí? Bueno, hay que enseñar a esos niños que eso es una herramienta que se usa para unos objetivos y que a partir de ahí pues no hay que hacer, no se usa para nada más. ¿Cuáles son los síntomas que detectan que tenemos una persona enfrente que tiene un problema de adicción, de uso abusivo de las redes sociales? Primero, inquietud cuando no se tiene acceso a internet. El estar levantando el móvil en el aire a ver si coges un poco de cobertura. Que no tengan batería o que en lugar de llevar un móvil y lleven 2 o 3 cargadores extras para la batería por el miedo a quedarse sin batería. Importante, consultar las redes sociales, lo primero levantarse y lo último antes de irse a dormir y obviamente compulsivamente durante el día. Seguro que más de uno de los que estáis escuchando este webinar os habéis pillado vosotros mismos levantándoos por la mañana y mirando lo primero de todo el móvil. Eso es, en general, incluso los no adictos, es un buen ejercicio de higiene mental el no hacerlo. El levantarse por la mañana, sentarse a desayunar tranquilamente y luego ya coger el móvil y revisarlo. Pero en el caso de las personas que son adictas es uno de los síntomas. La incapacidad de vivir sin el móvil, lo que se llama la nomofobia, el miedo a no tener móvil, a no llevarlo en el bolso, a no estar constantemente conectado, a que te roben el móvil y al cabo de un minuto te vayas a comprar otro móvil, en lugar de, bueno, pues pedir uno prestado o lo que sea, ¿vale? Con el gasto económico, obviamente, que tiene eso, y con los plazos y créditos en los que te metes para esas historias. El sentirse desnudo sin un dispositivo conectado. La persona que se lo lleva a la playa, se lo lleva al monte, se lo lleva a todas partes, aunque no vaya a tener cobertura. La sensación esa de desnudez cuando no lo llevas. Otros síntomas que podemos detectar y que también ya marcan con mucha más precisión que esa persona está o tiene un problema de adicción a redes sociales es el deprimirse si no se reciben likes, retweets, etc. ¿Qué le pasa a esa persona que se deprime cuando no recibe likes y retweets? Esa persona, además de tener una adicción a las redes sociales, tiene un problema de autoestima y tiene un problema que debe tratarse por, pues eso, por psicólogos y por personas especializadas en la materia, porque esa persona necesita constantemente ese reconocimiento social y digamos que su forma de canalizarlo ahora es a través de las redes sociales, pero lo va a poder canalizar después de otras muchas maneras. Es decir, en ocasiones esa adicción a las redes sociales lleva implícitos, como decíamos antes, otros problemas relacionados con el tema, con higiene mental, con la salud mental, como pues, la falta de autoestima, la necesidad de reconocimiento, el narcisismo, los problemas relacionales, los problemas de asertividad, muchos problemas que las redes sociales no solucionan, pero que a esa persona le da impresión que sí. Entonces, cuando una persona se desvive por ser visible y por tener fans y por tener likes y retweets en sus redes sociales, no solamente estamos hablando de una adicción a Internet, sino de un problema más profundo que, una vez más, repito, debe ser tratado por un profesional que le ayude digamos, a equilibrar su personalidad, que luego eso le va a facilitar el tener recursos también para soltarse de las redes sociales, para no necesitarlas y aprender a vivir el día a día offline, que es fantástico, y ver la luz del sol y no solamente la luz de la pantalla. Otros síntomas que también marcan el perfil de una persona con un problema de adicción a las redes sociales es provocar situaciones de riesgo por utilizar las redes sociales.
Es decir, utilizarlas conduciendo o utilizarlas cruzando el semáforo en rojo, utilizarlas cuando está haciendo cualquier tipo de actividad peligrosa sin ser consciente de que puede parar un minuto, hacer la actividad que tenga que hacer y luego consultarlas. Cuando tiene esa necesidad de hacerlo tan compulsiva, estamos ante una persona que tiene un problema. Otro elemento, comunicarse con alguien muy cercano solamente a través de redes sociales. Mandarse mensajes por WhatsApp dentro de una misma casa o mandarse mensajes por Facebook dentro de una misma oficina, cuando tienes la posibilidad de levantarte, acercarte a la mesa de tu compañero y hablar con él. Salvo, a ver, obviamente hay casos en los que eso se hace porque hay cosas que no se quieren decir en voz alta o que se está haciendo algo así de tapadillo, ¿no? Eso se ha hecho toda la vida. Pero cuando eso es una costumbre habitual, entonces estamos ante una persona que tenemos que arrancarla de esa pantalla. Luego, enseguida, por compartir todo lo que nos pasa. Es más, compartir lo que nos pasa convenientemente decorado para que parezca muchísimo más interesante. Y luego, la sensación de frustración o de depresión cuando vemos que la vida de los demás nos parece más interesante que la nuestra, por más que la hemos maquillado. Esa constante competición por ser el más cool, el más moderno, el que hace los mejores viajes, el que tiene más fotos con más famosos, el que... En realidad esas vidas, salvo excepciones, suelen estar muy vacías y los rellenan con esa falsedad, ¿no? De hecho, hay casos de personas, personas famosas, en el caso de una actriz, de Anna Allen, no sé si conocéis el caso, una actriz española que photoshopeó una foto para fingir, y la mandó en redes sociales, para fingir que estaba en los Oscars de Hollywood. Pero en realidad no había estado en los Oscars ni nada parecido. Entonces, bueno, eso es un caso que seguramente detrás hay una patología mucho más extensa, pero digamos que es un extremo para que os hagáis una idea, ¿no? de hasta qué punto eso sucede. Y eso no sucede solamente con esas celebrities, que también, ojo, no os penséis que la vida de las celebrities es todo un camino de rosas. Evidentemente sacan lo mejor y lo maquillan para que parezca que su vida es la repera. Pero también pasa con nuestra vecina, que a lo mejor hay chistes por ahí, en internet encontraréis graciosísimos, ¿no? De gente haciéndose fotos en un póster de Miami para que parezca a través de Facebook que se ha estado tomando el sol en Miami. Mil cosas de estas. O, evidentemente, compartir solo las partes más positivas. O vamos un paso más allá, el postureo, lo que se conoce popularmente como postureo, y la gente que comparte hace food porn, es decir, gente que comparte cada vez que va a un restaurante fantástico y maravilloso, vemos la foto del plato de comida de David Muñoz que me estoy comiendo. Aunque para ello no haya podido comer toda la semana para pagar ese plato de comida, ¿no? Pues un poco esa necesidad de ser quien no se es. Y demostrarlo siempre chequeándose, mira dónde estoy, mira lo que hago, mira qué fantástico soy. Se genera porque las redes sociales te permiten tener un contacto fácil y superficial con otras personas, porque nos permiten proyectar solamente lo positivo. Nadie va a proyectar que ha suspendido un examen. Bueno, habrá quien lo haga, pero en general, ¿no? No quiere dar una imagen positiva de sí mismo y nos se permite de forma fácil. Además, la gente nos compra la moto, así que lo vamos haciendo. Nos da una gratificación muy rápida. Los likes, los retweets, los comentarios pueden ser enseguida, entonces eso es una gratificación rápida. Conllevan reconocimiento personal. Hay gente que se ha ganado su fama de experto, de gurú o de lo que queráis, a través de lo que transmite a través de sus redes sociales, sea real o no. Exacerban esa personalidad que inventamos para nosotros. Entonces, el problema puede ser que alguien se la acabe creyendo. Y nos hacen sentir activos y conectados, estar al día, estar a la page, ¿no? O sea, estamos en lo último. ¿Cómo la controlamos? Bueno, hay una serie de truquillos que podemos adoptar. Obviamente, como veréis en la última diapositiva, lo recuerdo, siempre en primer lugar, o cuando vemos que la situación ya es muy grave o es preocupante, buscar ayuda médica.
No hace falta que vayáis a buscar no sé qué en un médico de familia, os va a ayudar, os va a guiar, os va a facilitar el acceso a un psicólogo, incluso del seguro en este caso, si se considera así necesario. De todas maneras, hay profesionales, hay organizaciones que os pueden ayudar con todo esto, hay infinidad de información en Internet también para guiaros en ese sentido. Pero esos pequeños trucos que pueden ayudar cuando parece que la cosa se pone fea, pero que aún estamos a tiempo de salvarlo, establecer un horario fijo para consultar las redes sociales. Solo la voy a consultar a la hora de comer o solo la voy a consultar al salir del trabajo. Nunca antes de irse a dormir, porque os recuerdo que la luz de los dispositivos móviles nos genera una, digamos, tensión que complica nuestro acceso al sueño, con lo cual no es bueno nunca mirar dispositivos electrónicos antes de irse a dormir, ¿de acuerdo? Luego, hay incluso aplicaciones, fíjate que es un poco meta solución, que te da un arbolito y cuanto más tiempo estás sin mirar las redes sociales, más hojas y más frondoso es el arbolito. Entonces es un poco el pique ahí de conseguir más arbolitos más frondosos. Pero también simplemente puede ser un reto que se haga entre las familias, entre los compañeros de trabajo. El típico phone stack, ese, digamos, juego que se estableció en los países anglosajones y que también ha llegado a España, de quedar con 4 colegas a tomar unas cañas, apilar los móviles en el centro de la mesa y el primero que las toque paga las cañas. Entonces, bueno, pues es un acicate para evitar pagar las cañas de todo el mundo. Uno deja de tocar el móvil y se dedica a hablar con las personas. Otro truco importante es eliminar las notificaciones de nuestras redes sociales. Evidentemente, las notificaciones cuando suenan son una provocación importante para que miremos la pantalla. Bueno, pues silenciemos todas esas notificaciones. Reduzcamos en redes sociales los amigos que tenemos a aquellos que realmente son amigos. No hay nada más sano e higiénico de vez en cuando abrir nuestro Facebook y hacer una limpieza. Vamos a ver, de todos estos, ¿con cuánta gente hace más de un año que no hablo? ¿Cuánta gente hace más de un año que no se ha preocupado por mi vida? ¿Cuántos no me han felicitado el cumpleaños en Facebook, por ejemplo? O cualquier, digamos, estrategia que queráis adoptar. Es como dicen con lo del tema de las mudanzas, ¿no? Que cuando uno se muda, si hay un objeto que hace un año que no lo usa, lo puede tirar, pero es que ya no lo va a usar. Pues un poquito adaptado a eso. Si tenemos un amigo con el que hace un año que no hablamos, a lo mejor ya es que no es realmente un amigo. O personas a las que hemos añadido por compromiso y que al cabo de un tiempo las podemos borrar y no pasa nada. Borrar juegos y aplicaciones. Aplicación que no uso, aplicación que borro, ¿para qué la quiero? Vamos a quedarnos solamente con las aplicaciones que queremos. Gastan datos, gastan batería. No nos sirve de nada tener un millón de aplicaciones. Buscar un hobby en la vida real con relaciones sociales reales. Si nos gusta jugar a juegos online de deporte, ¿por qué no practicamos un deporte? Si nos gusta jugar a que tenemos un gimnasio virtual, ¿por qué no vamos a un gimnasio de verdad? Si nos gusta jugar a que tenemos un huerto y plantamos patatas, ¿por qué no buscamos un huerto urbano o nos compramos un trocito de tierra y lo ponemos ahí en el balcón y plantamos nuestras patatas de verdad? Pero principalmente siempre cosas que se pueden hacer colectivamente, pues son muchísimo más saludables. Y lo que os decía, fundamental, contactar con un profesional de la adicción a las pantallas, una persona que os pueda guiar, que os pueda hacer un seguimiento, que pueda ayudaros a superar la parte, digamos, estricta de adicción a las pantallas y luego trabajar sobre aquellas cosas que han conducido a esta adicción. Como habéis visto, en lo que os he ido contando, en ningún momento ha salido una adicción que fuera una adicción de per se. Es decir, la gente que se convierte en adicta a cualquier cosa, ya no solamente a Internet, sino en general a cualquier adicción que pueda existir, es porque tiene unas carencias que cree que puede sustituir con esa adicción. Entonces, es fundamental el trabajar no solamente la adicción a las redes sociales, sino el trabajar esa parte, digamos, de carencias pues eso, personales, relacionales, etcétera, que pueda tener la persona. También es importante y también es ayuda el concepto que también se ha puesto de moda del mindfulness, el de vivir el momento presente. Estar constantemente conectado a un ordenador que no está en un mundo real, que no está dándonos una realidad frente a nosotros, nos hace perder lo que hay fuera y lo que es la vida real. Ayudar a esa persona a que se vuelva a contactar con la naturaleza, que vuelva a contactar con su ciudad, con unas cañitas, con unas bravas,
con las cosas que hacen que esta vida sea agradable, más en España, que tenemos la suerte de tener todas estas cosas tan agradables para pasar nuestro tiempo libre, que es una lástima que estemos enfrente de una pantalla de ordenador, pudiendo hacer tantas cosas divertidas fuera de ella. Me va a costar a mí ahora poner la pantalla de aquí. Justo. En todo caso, esos son un poquito el resumen que os hemos hecho. Obviamente, esto es un resumen muy por encima, muy de brocha gorda, porque hay muchísimas más cuestiones que se pueden valorar y que se puede profundizar en muchos más temas. Pero para que os hagáis una idea, os situéis en lo que representa la adicción a Internet, en qué tipos tenemos, cómo podemos controlarla, qué síntomas hay y cómo podemos ayudar a esa persona que está en esa situación. No es una cosa irreversible para nada, se puede trabajar, se puede superar, hay muchísimos casos y en todo caso siempre tener a vuestro lado un profesional y contar pues eso, con personas que controlen el mundo de Internet y en la medida en la que nosotros podamos ser cibervoluntarios con nosotros para guiaros en este camino. Muchas gracias por la atención que habéis prestado a mi webinar y nada, si tenéis alguna pregunta, estamos aquí dispuestos a contestaros. En todo caso, sabed que podéis seguir en contacto con nosotros a través de la página de Cibervoluntarios, fundacioncibervoluntarios.org, y que ahí encontraréis más información tanto sobre pues, todo lo relacionado con Internet. También encontraréis el enlace con este webinar para verlo en el futuro. Y, bueno, para cualquier otra cosa, que sepáis que podéis contar con nuestra colaboración. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente webinar.